Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este año o lo que nos resta del trienio, la capacitación de evangelismo. Como decía nuestro hermanito Moisés, un departamento fundamental y muy importante para nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la capacitación que esperamos que sea de ayuda para la honra y gloria de Dios. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos del departamento de evangelismo? Me gusta mucho empezar con esa pregunta, que nosotros reflexionemos cuál es el objetivo real del departamento de evangelismo. Normalmente no sabemos o no encontramos, de hecho en la semana me di a la tarea de preguntarle a varios misioneros qué entendían por evangelismo, o personas que habían estudiado en la escuela misionera también, ¿qué entienden por evangelismo? Y casi todos caen en predicar las nuevas de salvación. Pero ¿qué hace el director de evangelismo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su papel? Bueno, la función del director es que cada miembro de iglesia sea un verdadero discípulo. Que cada miembro de iglesia llegue a adoptar el evangelismo como un estilo de vida, no como un programa, no como una actividad que nosotros programamos en la iglesia, no, que el evangelismo realmente sea un estilo de vida para cada uno de nosotros, que cada miembro de iglesia sea un verdadero discípulo. En la semana estudiábamos la lección y veíamos cómo uno de los discípulos encontraba a Jesús, inmediatamente lo que hacía, iba por su hermano y lo traía a los pies de Jesús, mostrando así que ese es un verdadero discípulo. Porque nuestra misión como iglesia, hermanos, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Muy bien, por eso es que el departamento de evangelismo es sumamente importante para la iglesia, porque es el motor, es el combustible que va a hacer que la iglesia cumpla con su función. Si no hay un departamento de evangelismo, nos costará mucho más trabajo que la iglesia cumpla con su misión, que es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Sales? Es por eso que es importante. Ahora, para poder nosotros empezar a organizar nuestro departamento, necesitamos saber quiénes componen el departamento. ¿Quiénes componen el departamento? ¿Quién es ese comité que se va a reunir? Porque no depende de una persona. Otro de los grandes errores que creemos que el director de evangelismo trabaja solo, y ese es un grave error. Su comité de este departamento se compone por un director, subdirector o auxiliar y un secretario. Hermanos, veíamos hace ratito con nuestra hermana Liz que es necesario mandar informes. Muchas veces el director no lo manda porque no es su responsabilidad. La responsabilidad es del secretario del departamento de escuela sabática. El detalle es que nosotros no nos hemos acostumbrado a trabajar coordinada y organizadamente como lo marcan nuestros principios. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros somos nombrados como directores, no se nos debe olvidar buscar quién va a ser nuestro subdirector o auxiliar y nuestro secretario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser fundamental para cumplir con las funciones del departamento, para poder hacerlo de manera correcta. Si no, nos vamos a cargar de trabajo y vamos a acabar como muchos años lo hemos acabado, sin hacer nada, sin reportar, sin informar, sin saber qué rumbo llevamos como iglesia. ¿De acuerdo? Responsabilidades. El director de la obra misionera, en cooperación con el anciano y o director de iglesia, el secretario y con la comisión, planea la actividad misionera para cada uno en la iglesia. Miren que esto es importante, hermanos. Una vez que ya soy nombrado director, una vez que ahora sí ya entiendo cuál es mi función, ahora me tengo que reunir ¿con quiénes? Con el director o anciano de iglesia. Aquí se me pasó, pero también tiene que estar el misionero involucrado en esa zona, ahí dentro de este comité. Ahí dice con la comisión, secretario y con la comisión
y planean la actividad misionera para la iglesia. ¿Sí dice eso ahí? Para cada uno en la iglesia. Fíjense que aquí es donde hay un cambio en nuestra mentalidad ya. Y esto lo bajé del manual, de la guía de oficiantes. Yo no voy a pensar en qué actividad misionera va a hacer la iglesia. No, mi función es pensar en qué trabajo misionero va a hacer cada uno, cada miembro de la iglesia. Esto es, yo ahorita diría, hermano Eduardo, ¿qué características tiene? ¿Qué talentos tiene? Bueno, a él lo voy a poner a hacer una cosa. A la hermanita Liz la voy a poner a hacer otra cosa. Al hermano Moisés va a hacer otra cosa. Por eso es fundamental que nosotros tengamos en la mente que tiene que estar participando toda la comisión. Porque ahí vamos a armar un programa para cada uno. Vamos a individualizar nuestro trabajo. ¿De acuerdo? El director de la obra misionera toma las providencias para que una buena cantidad de literatura esté disponible para su distribución. Esto es, el director de escuela misionera dice, bueno, una de las actividades es salir a repartir literatura, o que cada miembro tenga literatura para salir a repartir, para poder darla. Hace unos días, una hermanita nos compartía que siempre traía en su mochila sus trípticos, sus folletitos, y cada que podía lo daba a alguien, se lo entregaba a alguien, cuando iba a comprar su verdura, cuando iba a comprar a la tienda, ahí repartía su literatura. Pero para que ella tenga ese material, ¿qué necesitamos? Que esté disponible. Por eso una de las funciones del director es que tengan una buena cantidad de literatura disponible para su distribución. Ahora la tenemos más fácil, ya tenemos imprenta. Ya la podemos mandar a hacer ahí y nos sale un costo mucho más económico y apoyamos esa obra que tanto apoyo necesita. El secretario debe reunir los informes de todo el trabajo hecho durante el mes, ya que esta comisión, hermanos, se va a estar reuniendo mes con mes para ver el avance, para ver lo que se ha hecho y qué les falta por implementar. ¿Y quién es el encargado de poder obtener esa información? El secretario, ¿verdad, hermanita Liz? Muy bien, ahora ya que el secretario reúne esa información durante el mes, tienen su reunión y preparan un informe para ser presentado en la reunión misionera después de la lectura de la carta anterior. La comisión misionera se debe de reunir mes con mes, independientemente a la junta de iglesia, independientemente a la junta administrativa, las juntas trimestrales de la iglesia, esta comisión se reúne de manera individual, de manera como equipo de trabajo, de manera mensual. El secretario va obteniendo la información de manera mensual y al final de cada trimestre el secretario prepara un informe trimestral que debe ser enviado a la sede de la asociación. Ya vimos cuál es el paso para enviarlo. El secretario de evangelismo no lo manda. Él hace el informe, se lo hace llegar al secretario de iglesia. Ahora sí, el secretario de iglesia ya tiene toda la información de evangelismo y a su vez lo va a hacer llegar a la sede. Hay que poner a trabajar a nuestros departamentos. Si hasta el día de hoy no hemos hecho que trabajen o no se ha trabajado de la mejor manera, es que muchas veces nosotros mismos propiciamos eso, porque no sabemos las funciones. Ahora que el secretario prepara, el de escuela sabática, prepara el informe trimestral, debe ser enviado a la sede de la asociación. El secretario de obra misionera es un asistente directo del director y en ausencia de él preside la reunión. La reunión se tiene que llevar a cabo sí o sí. Puede no estar presente el director de escuela sabática, de evangelismo, pero el secretario lleva a cabo la reunión, toma el informe, levanta su acta y entonces informa cómo vamos. ¿De acuerdo? La mejor ayuda que se puede dar a los miembros de nuestras iglesias no consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes de trabajo. Dad a cada uno un trabajo que ayude al prójimo. Enseñad a todos que por haber recibido la gracia de Cristo, tienen el deber de trabajar por Él, especialmente a las personas que hace poco aceptaron la fe. Debe enseñárseles a colaborar con Dios. Hermanos, les vuelvo a repetir, esto es sacado del manual, de nuestra guía. No debe de sermonearse, sino trazarles planes de trabajo.
Ya veíamos de quién es la responsabilidad de trazar esos planes de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que nosotros normalmente usamos es el método de Cristo. O por lo menos en muchas de nuestras capacitaciones hemos escuchado que nosotros en el evangelismo usamos el método de Cristo. Y dice el espíritu de profecía, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Muy bien, hay que entender esto. ¿Cuál es el único método que va a dar resultados? Tú puedes inventarte el método que quieras. Puedes venir a revolucionar toda la iglesia. Pero si no es el método de Cristo, no va a funcionar. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Pero ¿qué creen, hermanos? También es lo que menos hemos llegado a entender, el verdadero método de Cristo. El Salvador les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. La iglesia cristiana fue establecida. Cristo primero eligió unas pocas personas, ellos fueron en busca de sus parientes y conocidos. Esto es lo que nosotros debemos de entender. El Salvador les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Fíjense el método de Cristo, mostraba simpatía, atendía necesidades, ganaba su confianza. Y ahora les decía, seguidme. Hermanos, yo no he encontrado, y si alguien encuentra por ahí avíseme, que Cristo les decía, te espero a las 10 ahí en el templo para tener nuestra reunión. ¿Verdad que no? Seguidme. Hermanos, mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Nosotros llegamos con alguien y le decimos, tiene un problema de salud, hermanito, vamos a orar por usted. Nos damos la vuelta y nos vamos. Y ya cumplimos. Es más, oramos ahí con él. ¿Eso es correcto? Es bueno. Pero no es lo que Dios hacía. ¿Qué es mostrar simpatía en una situación así? Ayudarlo. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué necesita? A lo mejor necesita un tratamiento, a lo mejor necesita algún medicamento, a lo mejor necesita despensa. ¿Qué necesita en este momento? Y nosotros somos los encargados de realmente atender esa necesidad, porque aquí decía, atendía sus necesidades. Y en ese sentido ganaba su confianza, porque ahora yo no estoy ahí para hablarle del sábado, para hablarle de la alimentación, para hablarle de la vestimenta, estoy ahí para atender sus necesidades. Cuando yo cubro sus necesidades, lo amo, lo quiero, realmente me preocupo por él solito me va a decir, yo quiero ir a donde estás tú, porque eres diferente, porque haces eso, ¿de acuerdo? Pero ese es el verdadero método de Cristo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y nosotros aprendemos el método de Cristo, que es recorrer, enseñar, predicar y sanar. ¿Sí o no lo hemos visto así? Pero cuando hablamos de recorrer Jesús toda Galilea, nos olvidamos que hacía lo que leímos anteriormente. No solo iba caminando, iba repartiendo literatura, libros, tocando puertas, no. Jesús llegaba inclusive y se metía a la casa de las personas a atender sus necesidades. No importaba que se tardara un día con ellos, no importaba que tuviera otras cosas que hacer, él atendía sus necesidades completamente. No es malo todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero el método de Cristo es distinto y ahorita vamos a ver por qué. El método de Cristo, sembrad junto a todas las aguas. Puede ser que no notéis enseguida el resultado de vuestro trabajo, mas no os desalentéis. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que queremos todo ya. Tenemos el contacto con alguien, tenemos esa amistad y ya la otra semana queremos que nos reciba para darle estudios bíblicos, ¿verdad? Dice,
sembrad junto a todas las aguas. Cuando dice sembrar junto a todas las aguas, ¿qué quiere decir? Sin distinción de personas. Todo el que te conozca debe de ver por testimonio que tú eres diferente. Y es la manera en que sembramos nosotros, con ese amor genuino y real por las personas. Y dice que no puede ser que no notemos enseguida el resultado de nuestro trabajo. Ya lo llevo visitando medio año y ni siquiera me ha pedido que estudie con él. No, pues vamos a buscar otra persona. No está bien. Mas no os desalentéis. Hablad las palabras que Cristo os dé. Trabajad según su método. Id por todas partes, como fue él mismo por todas partes durante su ministerio. Jesús iba de una ciudad a otra y a otra, sembrando, predicando, y a él no le importaba si iban a venir a seguirlo o no. Él predicaba porque los amaba, porque el reino de los cielos es para todos y cada uno de nosotros. La comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. Hermanos, no necesitamos un cambio. Necesitamos aplicar el método de Cristo en nuestras vidas. Pero no como colectivamente, sino que realmente vivamos. ¿De acuerdo? Ahora esa es la función real del director, que cada uno de los miembros de iglesia estén aplicando el método de Cristo. ¿Qué herramientas va a utilizar el director? Ahora sí, herramientas para poder llevar a cabo el método de Cristo. El director junto con su comité deben formar varios grupos de acuerdo con las habilidades de cada uno. Algunos de esos grupos pueden ser los siguientes: grupos de estudios bíblicos. ¿Todos aquí sabemos dar estudios bíblicos? Sí. Todos sabemos. ¿Toda la iglesia sabe dar estudios bíblicos? No todos, ¿verdad? Todavía no están preparados todos para eso. Tienen que llegar a dar estudios bíblicos todos. Pero todavía no estamos preparados para eso. Pero por eso vamos a formar grupos de estudio bíblico. Miren, yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia se hablaba de esto. No en la Reforma, desde que entramos a la otra iglesia hace algunos años. Y de repente me dijeron, es que hay que dar un estudio bíblico. Alguien de los contactos que tienes quiere estudiar la palabra de Dios. ¿Y tú te sientes capaz de ir a dar un estudio bíblico? ¿Verdad que no? Y dices, ay, es que qué miedo, y si me preguntan, y no sé contestar. Gracias a Dios que siempre hubo alguien dispuesto a acompañarme en los estudios bíblicos. Estábamos sin querer haciendo ese grupo de estudios bíblicos, nuestro hermano Moisés. Hace unos días nos visitó un amigo de Eric y me pregunta, hermano, ¿usted es familiar del hermano Moisés? Y Moisés, ¿qué le digo? Robles. Le digo, le dije, ¿por qué? Es que cuando usted estaba exponiendo, muchos de los ademanes y las cosas que hacían se parecían. Le dije, pues ¿qué cree que es mi primo? ¿Y qué cree? Que fueron mis maestros, el hermano Moisés Robles. Yo aprendí mucho de ellos y a los estudios yo iba con ellos. Bueno, me llevaban y yo iba a aprender, porque entonces ahí es donde uno aprende, hermanos. No me aventaron solo al ruedo. Grupo de estudios bíblicos. Hermano Moisés, usted se va a ir con el hermanito Ernesto a dar un estudio bíblico allá. Cuando el hermano Ernesto tenga un estudio bíblico, hermano Moisés, usted lo puede acompañar. ¿Sí? Contamos con usted. Y entonces el hermano Ernesto ahora se siente respaldado, ¿verdad? Porque ahora yo no voy a dar el estudio, ahora va el hermano Moisés y me va a ayudar. Eso es lo que el director de evangelismo debe de entender, debe de identificar, debe de ver, formar ese grupo de laicos que saben dar estudios bíblicos. Y entonces ahora sí, hermano, usted va a ir a dar el estudio bíblico, es su contacto, usted va, no se preocupe, va alguien con usted. Un grupo de visitas. Hay quienes se les da muy bien la visita. Yo normalmente voy a un lugar y me cuesta a veces trabajo entablar una conversación, pero hay quien llega y desde que ya va entrando ya está haciendo plática. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, mire, y está viendo las necesidades. Ese es un grupo de visitas. Yo identifico quién es esa visita y la mando con alguien más para que aprenda. ¿Se dan cuenta cuál es mi trabajo?
Alguien que ya sabe, lo junto con alguien que está aprendiendo y está dispuesto y lo mando a trabajar para Cristo Jesús. Grupo de distribución de literatura. A mí me ha tocado en la iglesia que dicen, yo hago la comida, hago aquello, pero no me mandes a repartir literatura. No me gusta, me da miedo. No se preocupe, va a venir el hermano de colportaje y nos va a ayudar, nos va a quitar ese miedo. Vamos a salir con él, porque así sí salgo. Si va alguien que va a hablar y va a repartir, así sí salgo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Grupo de obra médico misionera. Nos hablaba nuestra hermanita Liz que una vez que tenemos el registro de qué personas se dedican a ciertos asuntos, podemos pedir el apoyo. Hermanito Dani, necesitamos que nos ayude con un día de obra médico misionera, de esas asistencias sociales que ustedes hacen. Y no solamente hacemos asistencia social, aprovechamos otras cosas. Pero formo mi grupo y ahí las personas que van aprenden también. Él no sabe hacer nada, pero sabe recibir a la gente, sabe escribir, sabe anotar. Entonces yo lo pongo a hacer las cosas que él sabe y se siente a gusto, con confianza para hacerlo. Lo involucro en las actividades de una manera personal. Lecciones de vida saludable, ayuda a los enfermos, pueden ser tratados por personas debidamente preparados. Reuniones misioneras para el público donde fuere conveniente. He visto alguna información de mangas que hacen reuniones en el auditorio. Acaban de tener una reunión muy bonita, muy fructífera en el auditorio. Se hizo la invitación, hubo bastante asistencia. Han trabajado, me parece que en el kiosco, han subido sus fotos. Y hermanos, es extraordinario hacer reuniones misioneras para el público en general, donde sea posible. Hay lugares donde no se puede, pero donde tú puedas, lo puedes llevar a cabo. ¿De acuerdo? Esas son herramientas que nosotros tenemos para poder poner a trabajar en el método de Cristo a las personas. La comunicación del Evangelio del Reino, persona a persona, guiada por el Espíritu Santo y llevada por uno o más cristianos. ¿Cuál era el método de Cristo, hermanos? Evangelismo persona a persona. Por eso en algunos momentos es ministerios personales, evangelismo personal, porque ese es el método que realmente cumple y lleva a cabo el método de Cristo. Cristo predicaba a multitudes, pero lo que más le funcionaba era cuando lo hacía de manera personal. Vio a la mujer que estaba en el pozo, que iba a llegar al pozo, y fue y le esperó. Y le habló de manera personal de sus necesidades. Vio al paralítico que estaba y fue y lo atendió de manera personal. Ese es el método que Dios quiere. Hermanos, esto es fundamental. Guiada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba a punto de irse de este planeta, le dijo a sus discípulos, esta es la gran comisión, id y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sale? Pero aunado a eso les dijo, no se atrevan a salir sin haber recibido el Espíritu Santo. Y es el ejemplo que nos puso. Jesús se fue 40 días al desierto a entrar en comunión con su Padre, a entrar en comunión con el Padre Celestial para llevar a cabo su obra. 40 días de ayuno y oración que tuvo que llevar de preparación para que pudiera llevar a cabo su ministerio. Y nosotros sin una preparación espiritual queremos llevar el mensaje de Dios. ¿Se dan cuenta por qué no ha funcionado el método de Cristo? Guiados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, nos relata la historia, que estaban todos los discípulos reunidos, estudiando, consagrándose, ayunando, orando, pidiendo por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés? Fue derramado el Espíritu Santo y justo después del derramamiento, Pedro sale y predica y se convierte en miles de personas. ¿Fue el poder de Pedro o el poder del Espíritu Santo? Parte de nuestra preparación tiene que ver con eso, hermanos. La preparación espiritual. Muchas veces no estamos preparados como iglesia y mucho menos de manera personal. ¿Quién es el que te da las palabras? Leíamos 2 diapositivas atrás para hablarle a la gente.
El Espíritu Santo. Pero si no estudiamos, no oramos, no ayunamos, no buscamos a Dios, ¿podemos hablar las palabras de Dios? No, hablamos humanamente y así quieres que conozcan a Cristo Jesús. Es imposible. Guiada por el Espíritu Santo y llevado por uno o más cristianos. En una conversación sostenida con una persona o con un grupo pequeño de personas, con el propósito de comunicarles mediante el diálogo las buenas nuevas de salvación, a fin de conducirlas a recibir a Jesús como su Salvador personal. ¿Qué es lo primero que la gente debe de conocer, hermanos? A Cristo como su Salvador personal. Normalmente queremos llegar con todo lo que ya les decía. Y la gente se espanta. La gente ya no quiere saber. En esta semana estudiamos, el día viernes, estudiamos en un grupo que tenemos ahí en Tepalcapa. Y ya habíamos estudiado la lección y al final dicen las muchachas, tenemos algunas dudas. Y empezaron a preguntar ciertas cosas que tienen que ver con el tiempo del fin. ¿Qué va a pasar? Dice, este incendio de Los Ángeles y esta inundación en otro lado y la guerra en tal lado, ¿tiene que ver? Sí. Y entonces pudimos hablar con ellas, estudiar a través de la Biblia varios temas acerca de eso. ¿Por qué se pudo estudiar en ese grupo esos tipos de temas? Hermanos, porque ya llevamos como 4 o 5 años estudiando con ese grupo, ya conocen de Cristo Jesús, ya saben que es su Salvador y ahora dicen, entonces no nos vamos a salvar y vamos a pasar por eso. Ustedes tienen la decisión, ¿de acuerdo? Pero ya llevaron un proceso. Imagínense si hablamos de esas cosas en el primero o segundo estudio. Una de ellas me decía, oiga, entonces me conviene ya no aprender. Y le digo, ¿de acuerdo a lo que hemos estudiado? No, pues ya, dijo una palabrita así, ya valí, ¿no? Ya no tengo oportunidad, ahora ya conozco. ¿Ahora qué tengo que hacer? Obedecer. Entonces ya solitas empezaron a preguntar ciertas cosas y dijeron, no, pues sí, ya. Dice, entonces nos conviene no saber. Le dije, no, una vez que recibiste el mensaje, tienes que aceptarlo. Porque si no, también ahí, de acuerdo al estudio, ¿qué pasa si tú no lo aceptas? Estás rechazando voluntariamente y también se te considera ese rechazo. Ya saben el conocimiento. Y bueno, se bajaron, una de ellas ya hasta quería chillar, dice, ya no me diga porque voy a llorar. Le dije, no llores, mejor busca a Dios para que podamos estar todos en el reino de los cielos. Es algo extraordinario, pero todo lleva un proceso, un paso. Imagínense si queremos presionar antes de tiempo. Si se sermonea la mitad de lo que ahora se hace y se duplica la cantidad de trabajo personal dedicado a las almas en sus hogares y en las congregaciones, se vería un resultado que sería sorprendente. Si se sermonea la mitad de lo que ahora se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora hablamos más, tenemos más sermones, más predicaciones, pero estamos haciendo menos por la gente. Estamos dedicándole menos tiempo a llevarles el mensaje de salvación a la gente. Si se sermonea la mitad de lo que se hace ahora y se duplica la cantidad de trabajo personal dedicado a las almas en sus hogares y en las congregaciones, se vería un resultado que sería sorprendente. ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nos ha fallado en el método de Cristo? Que queremos hablar más y actuar menos. Y en el método de Cristo se actúa más y se habla menos. ¿Qué es mejor? Decirle a alguien que Dios te acompañe, voy a orar por ti, o ir y atender sus necesidades. ¿Se dan cuenta? No podemos dejar de hacerlo uno, orar por él, orar porque conozca a Cristo Jesús, pero sin atender sus necesidades, sin atender qué problemas tienes, ya sea de salud, ya sea familiares, ya sea económicos, tenemos que atender sus necesidades. Y dice que cuando hagamos eso, se vería un resultado que sería sorprendente. Con incansable ternura y cortesía trataba toda forma de aflicción y dolor humano. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. ¿Qué hacía Cristo Jesús, hermanos? Con incansable ternura y cortesía
Trataba toda forma de aflicción y dolor humano. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Jesús primero ganaba el corazón. Jesús primero se ganaba a las personas porque las amaba sinceramente. A veces lo que nos hace falta, hermanos, es amor por este mundo caído. Dice el apóstol Pablo: yo me hice gentil para llegar a los gentiles. Ay, no, yo no me junto con ellos porque ni comen carne, no, de sus fiestas feas, no. Hermanos, lo que estoy haciendo es poniendo una barrera. Dice la Biblia que se hacía judío el apóstol Pablo con los judíos. ¿Se dan cuenta? El espíritu de profecía dice que Jesús también podía hacer eso. Y al lugar donde llegaba, en lugar de contaminarse, santificaba ese lugar. Hacía que la gente cambiara, no porque llegara a sermonearlos, porque llegaba con incansable ternura y cortesía. Trataba toda forma de aflicción y dolor humano. Y eso es lo que no hemos llegado a entender, hermanos. Y es lo que necesitamos. Las evidencias bíblicas: San Mateo capítulo 8 versículo 14, Jesús entra a la casa de Pedro y ya sabemos la historia. ¿Quién estaba enfermo en su casa? Lo interesante es que ahí Jesús ya le había hecho un llamado a Pedro. Pero Pedro, ¿por qué no lo seguía? Tenía a su suegra enferma, una necesidad tremenda. Cuando hay un enfermo en casa, ¿podemos enfocarnos en otras cosas? Muy difícilmente. Y eso es lo que Pedro tenía. Oigan, ¿cómo me voy a seguir al maestro si mi suegra está enferma? Si yo soy el sustento, si yo soy quien les trae, los procura y está atento a sus necesidades. Para sorpresa de Pedro, llegó a su casa y ¿cómo estaba su suegra? Sana, atendiendo a los que estaban ahí. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús se metía a su casa, no iba nada más a criticar, iba a sanar, iba a restaurar. No iba a ver, a ver qué tienes a la cena, Pedro, que no debes de tener. ¿Qué tienes ahí que no debes de tener? No, Jesús iba y sanaba el corazón de las personas. San Mateo 9:10, 9:23, 9:28 habla acerca de los lugares a donde llegaba Jesús y atendía las necesidades. En la casa de Simón el leproso, y entró a la casa de un fariseo, y a todos y cada uno de ellos les predicó del reino de los cielos y del amor de Cristo Jesús hacia con ellos. Atendía sus necesidades. Los miembros laicos deben ser ocupados en esos campos de la actividad misionera de la iglesia. Ustedes han identificado en sus iglesias hermanitos que tienen esa capacidad de ir y predicar el evangelio de Dios. Bueno, una vez que ustedes los identifiquen, debemos de ocuparlos, hermanos, en la actividad misionera de la iglesia. ¿Sale? Algunas de las actividades. Miren, normalmente nosotros creemos que algunas actividades deben ser complicadas y difíciles. Vamos a hacer una reunión evangelística aquí en el auditorio, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a hacer una campaña de obra médico-misionera, vamos a hacer a salir a repartir esto, y nos enfocamos en esas actividades. No son malas y son fundamentales e importantes para el avance de la obra en la debida manera que se organicen. Porque esas actividades nos van a ayudar a que el miembro aprenda qué debe de hacer todos los días de su vida. Ir a atender a un enfermo, cómo atenderlo, nos va a ayudar a saber cómo repartir una literatura, nos va a ayudar nos va a enseñar a cómo atender una necesidad de una persona. Claro, son buenas, pero lo mejor es decirles que el evangelismo personal es personal. Conéctate con tus vecinos de una manera creativa. ¿Cuántos tienen vecinos aquí? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos vecinos conocen a Dios? ¿Cómo podemos hacer para conectarnos con ellos? Para hablarnos, para saludarnos, para saber que estamos al pendiente de ellos. Normalmente a veces ni sabemos sus nombres, a veces ni siquiera nos conocen. Ayuda a tus vecinos en tareas hogareñas para ganar su amistad.
Vemos que el vecino está cortando el pasito, ¿qué debemos de hacer? Le ayudo. Hace unas semanas estábamos, nuestra hermanita Daye, ahí trabajamos juntos, y en la parte donde nos reunimos nosotros, que es la empresa, en la parte de afuera en la calle, estaba lleno de hierba. Ahí en la banqueta, un pasillito que está lleno, ahí lleno de hierba. Le dije, vente Daye, vamos a escombrarlo, porque no solo es hierba, una vez que crecen los arbolitos, empiezan a caer ahí un montón de botellas de todo tipo, porque ahí lo ocupan, como se esconden, ahí lo ocupan. Entonces le dije, mira, ven, y empezamos a limpiar, y salió un vecino. Ay, vecino, buenos días. Ustedes no les toca hacer eso, pero qué bueno que lo están haciendo. Y se fue. Y ya llegó otro vecinito, ay, hasta que por fin alguien lo limpia. Y así nos quedamos ahí limpiando, quitamos el pasto, quitamos hierba, basura. Sale la vecinita de enfrente, de donde está la tienda, hay una tiendita. Ay, dice, qué bueno que lo vienen a hacer, porque mire, ahí normalmente cuando crecen tanto, ahí vienen y se junta gente a tomar y a hacer cosas. No. Y ya estábamos ahí, salió un vecino, nos saludaba y otro. Y le dije a Daye, ¿cuántas puertas tocamos, Daye? Ninguna. ¿Cuántos contactos fuimos a buscar nosotros? Ninguno. ¿Quiénes nos buscaron a nosotros? Los vecinos. Porque hicimos algo por ellos. No nos toca. Es más, se paga hasta mantenimiento ahí. Y no nos tocaba. Pero lo hicimos. Ahora queremos echar el pedazo de banqueta que hace falta ahí, limpiar todo el terreno baldío de basura para que ellos puedan ver algo diferente. Le dije, la gente se acercó. No hubo necesidad de que nosotros fuéramos. ¿Quién vino? La gente. Cuando nosotros ayudamos a los vecinos con tareas, pero eso es de manera personal, no como iglesia. Es de manera personal. Ay, no, que lo quite él, a mí, ¿veo por qué? El que barra la calle. Invita a tus amigos a una reunión social. No nada más los invites. Todos nosotros tenemos amigos que no son de la iglesia. No los invites a las reuniones de la iglesia. Primero invítalos a una reunión social, a una convivencia sana y diferente. Porque ellos se van a dar cuenta que ya no eres el que eras antes. Ahora te diviertes, disfrutas de una manera distinta. Prepara un plan de bienvenida al vecindario a los recién llegados. Que cuando alguien llegue, él sepa que tú estás ahí para apoyarle. Prepárale algo sencillito. Ve y visítalo. Dale la bienvenida cuando un vecino se muda cerca. Eso es bueno. Felicita a las personas y sea amigable. Esto tiene que ver, hermanos, con una vida cristiana personal. Sea amigable. Podemos ser amigos de todos. Y eso es lo que Cristo pide. Di algo amable de las personas en vez de algo negativo. Hace algunas lecciones estudiábamos eso también. Normalmente también como cristianos vemos el negrito en el arroz. Normalmente vemos el defecto. En la iglesia vemos el defecto en el hermano, pero normalmente no vemos lo positivo. Se han hecho estudios que un maestro llega y hace pone varios ejercicios en el pizarrón y se equivoca a propósito en uno. ¿En qué cree que prestaron atención toda la clase? ¿O en los 9 aciertos? En el error. Y lo mismo pasa con nosotros. Estamos viendo el error, pero no vemos todos los aciertos. Di algo amable de las personas en vez de algo negativo. Hagan ese ejercicio. Cuando por ahí estemos hablando algo negativo, solito ponte a orar, ponte a trabajar contigo para que digas, Señor, ayúdame que cuando estemos hablando algo negativo, cambiemos la conversación a algo positivo. Y eso va a ser extraordinario, porque cuando tú te acercas a las personas, lo reconocen. Ay, cuando me acerco contigo siempre tienes un buen consejo. Siempre tienes algo bueno que darme. Ten un plan de distribución de folletos de contacto de manera personal. Les platicaba de esta hermanita que traía su mochila y donde quiera que andaba sacaba el folletito y lo repartía. Donde quiera que andaba, de manera personal. No porque como iglesia salgamos, sino que ya es un estilo de vida. ¿Sale? Aprende y llama a tus vecinos por sus nombres. Eso es muy importante, que alguien se aprenda tu nombre es importante, es algo que personaliza. Hay veces que a mí me pasa, ¿y cómo se llama este hermanito? ¿Y cómo se llama el vecino? Ni sé.
Tenemos una vecinita enfrente que siempre nos mandamos mensajes, Dios te bendiga, bendiciones, todo, y hasta mucho tiempo después me aprendí su nombre. Y dije, qué error, porque no es lo mismo hablarle por su nombre, que él vea que realmente es personalizado. Testifique con su vida y sus acciones. Hermanos, esto es, creo que de lo más crucial. Testifique con su vida y sus acciones. Para ser igual que él, mejor me quedo donde estoy. Dice que es cristiano y ve cómo se pone. Es lo peor que podemos hacer. Esa imagen es prácticamente imposible borrarla después. Cuando hacemos un mal gesto, cuando no le hablamos a la persona como debe, cuando no somos una persona amable en todo momento, hay veces que es imposible revertir eso. Y a veces pequeñas acciones hacen que las personas no quieran saber más de Cristo. Dice este punto, testifique con su vida y sus acciones. Y ahí es donde debemos de trabajar mucho. Cuando alguien se esté atravesando momentos difíciles, envíale un mensaje de apoyo. Usa las redes sociales para testificar. Agradécele a tus subalternos por el buen trabajo. ¿Cuántos de nosotros agradecemos por el buen trabajo de alguien? Normalmente volvemos a ver lo feo. Hermanos, es que no han mandado el reporte. Hermanos secretarios, que no han mandado el informe. Hermanos, tesoreros, que no han mandado el informe tampoco. Pero alguna vez hemos cambiado y les hemos agradecido por su buen trabajo, aunque no lo hagan tan bien. Y eso va a cambiar, hermanos. Ahora, si no son de la iglesia, aún más debemos de ser agradecidos por su desempeño, por su buen trabajo. Apenas en estos días estábamos en el estudio ahí en la empresa y nos habla la Inge, nuestra jefa. Me dice, Ernesto, ponme en altavoz, quiero hablar con ellas. Y empezó a platicar, empezó a decirles que pues no podía estar ahí, pero que pues les agradecía su trabajo, les agradecía por su buen desempeño, que estaba muy contenta con que estudiaran. Y hermanos, eso fue algo extraordinario. En diciembre tenemos la costumbre que el último día de labores, antes de salir de vacaciones, siempre les lleva un obsequio. Este año se sintió un poquito mal porque no les podía regalar algo más grande. Pero le dice, pero siempre hay que agradecerles de una u otra manera. Y fue extraordinario porque también tenemos la costumbre de tener un tema, un servicio, para agradecer a Dios por todo el año que nos ha dado. Y les da sus obsequios. Es extraordinario, hermanos. Haz un plan para donar ropa. Lleva ropa a un vecino, compañero de trabajo que haya tenido recién un bebé. Ayuda a los necesitados. Y cuando hablamos de necesitados, hablamos de toda la gente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a alguien que tiene necesidad de algo? Abre la puerta a otra persona y sonríe, ofrécele ayudar a un anciano de tu vecindario, lleva a tus vecinos de compras si es que no tienen carro, haz un plan de apoyo a tu comunidad, sé agradecido con tus compañeros de trabajo, muéstrate cristiano, ayuda en un proyecto de tu comunidad, sé del paso siempre. Eso es estilo de vida cristiana. Llegamos al semáforo y queremos pasar primero. Llegamos al crucero y no, yo tengo que pasar, ya pasaron 3 y yo, ¿por qué no me dejan pasar? Hermanos, perdón, no nos gusta que nos rebasen, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, te rebasan y ahí vas atrás de ellos. Hermanos, eso es algo que todavía tenemos de un rasgo que no es cristiano. De esta lista de 22, y tenía una lista mucho más grande, ¿cuántas tienen que ver con dar estudios bíblicos, con hablar del sábado, con hablar del evangelio de la verdad presente? ¿Cuántos tienen que hablar con la imagen de la bestia? ¿Cuánto tienen que ver, hermano, de esos 22 puntos? Ninguno. Es la vida del cristiano realmente transformada por el Espíritu Santo. Y a ese punto es al que debemos de llevar a la iglesia para que la iglesia pueda testificar del nombre de nuestro Dios. Y entonces ahora sí podemos aplicar lo que sigue del método de Cristo. Nos quedamos en la primera parte. Recorría a Jesús, pero la recorría de esta manera. Después enseñaba, después predicaba y al final, sanaba toda la enfermedad y dolencia, y ahora sí les decía,
seguidme. Hermanos, este es el primer paso. A ese es a lo que tenemos que llevar a la iglesia antes de hacer toda la otra planeación. Un proceso de crecimiento espiritual. Alguien me dijo un día, hermano, ¿por qué usted puede decir que no estamos bien espiritualmente? Estamos bien, pero tenemos que crecer espiritualmente. ¿Sí me explico? Estamos en el camino correcto. Y escuchaba a nuestra hermanita secretaria, cuando nosotros vemos los informes de escuela sabática y de evangelismo, y de tesorería, nos podemos dar cuenta que también espiritualmente estamos. Y hermanos, es triste ver que en todos los rubros estamos fallando. No hay crecimiento en las iglesias, no hay crecimiento como pueblo de Dios, ni en la economía siempre andamos por ahí un poquito mal, no hacemos más planes y proyectos porque no hay economía, mayordomía, tiene que ver con la espiritualidad. Y en escuela sabática no todos están dando estudios bíblicos, no todos están estudiando su lección los 7 días, no todos están repartiendo literatura, y ahí es un indicador de que la espiritualidad no está donde debería de estar para la honra y gloria de Dios.